Desarrollo ágil en acción, desafíos del proceso iterativo incremental, con Toño de la Torre. Toño, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá. Gracias. Buenos días. Bueno, antes de empezar, me propuse que quería contaros una cosilla. Esto espero que luego se corte en el vídeo y no salga. La última charla que yo di fue hace 5 años en la CAS, en Barcelona, en el 19. Luego vino la pandemia y tal, y bueno, pues no presenté más charlas. ¿Qué pasó? Lo que pasó en Barcelona fue que después de llevar un par de años, el 17, el 18, dando muchísimas charlas, en el 19 yo dije, bueno, ya está, es que llevo muchísimas horas ahí fuera de casa y voy a dar solo una, ¿vale? Y fue en la CAS. Y digo, bueno, me voy a preparar genial, ¿vale? Voy a verme todos estos vídeos de speakers de la TED Talks, lo que tienen que decir, ¿vale? Entrar y decir, piensa tu primera palabra cuando vayas a entrar, que quede tal, no sé qué. Bueno, tanto repasé que fui tan nervioso, o sea, que lo pasé fatal. O sea, estaba temblando toda la charla. Y me arrepentí mucho porque yo dije, joder, cuando yo veía que iba bloqueado ya, que iba mal, iba como a rastras, tenía que haber parado y decir, parar. O sea, empiezo de nuevo y como si no hubiese pasado nada. Y empiezo a contarlo otra vez, pero más tranquilo. Pero no, quise tirar para adelante y bueno, el caso está en que fue muy mal recuerdo y así que tengo aquí esta promesa hoy de decir, mira, pues yo primero lo cuento. Y lo cuento, sobre todo por si en algún momento estoy muy nervioso y tengo que hacer eso, pues ya que lo sepáis, ¿vale? Que puede suceder. Así que nada, pues ya, ahora sí que empezamos. Buenos días a todos. Quería hablaros del desafío del proceso iterativo incremental, porque creo realmente que es que sin esto, cualquier práctica ágil que hagamos no tiene sentido, ¿vale? Si no hacemos que las cosas lleguen a manos de las usuarias, de los clientes, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, por eso quise dar esta charla, porque para mí es muy importante. Primero, agradecer a la organización que hayan hecho esta charla, que hayan hecho esta conferencia, porque creo que es costosísimo. O sea, yo personalmente es que ni me lo planteo. Así que muchísimas gracias a la organización, a las voluntarias y voluntarios, porque el trabajo es excepcional. Lo conozco y encima que el sitio es fantástico. Así que de verdad, gracias y enhorabuena. Gracias. Vale, pues ¿quién soy yo? Pues soy Toño de la Torre, que soy desarrollador de software, ¿vale? Si me presento, porque es lo que me dedico. Me dedico a programar. Pertenezco a Codesai, que es una cooperativa, o sea que si queréis tomar el café, lo que es formar parte de una cooperativa también es una charla interesante, en las que somos 8 socios y que pensamos en la cooperativa como una forma de organización horizontal en la que, digamos, todos tuviésemos voz, voto y parte, ¿no? de la empresa. ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué se dedica Codesai? Codesai se dedica a ayudar a los equipos de desarrollo a que tengan las mejores prácticas posibles para llevar su código a producción, ¿vale? De tal manera que por eso hacemos tanto pues, formaciones de TDD, de Legacy Code, de Domain Driven Design, de refactoring, y también pues, hacemos consultorías y también estamos en equipos, ¿no? Ayudando desde dentro a ayudar a esos equipos a que hagan las mejores prácticas. Aparte de ser desarrollo de software, también a lo que me dedico es a lo que dedica gran parte de mi tiempo es a ser primer cello de la Orquesta Sinfónica de Asturias. No, ¿vale? Es una afición, llevo 5 años dándole aquí al tema y me hice esta foto en junio del año pasado que hicimos un concierto en el Auditorio de Oviedo. ¿Y por qué la pongo aquí? Porque cuando te pasan cosas buenas, sea esto, tocar en el auditorio, o sea que estoy aquí, ¿no? Delante de vosotras y de vosotros, pues hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo
Porque nunca sabes cuándo estás en la cima de tu carrera, ¿sabes? Es que es así. O sea, igual yo estoy aquí y no vuelvo a dar una charla. Eso me pasó a mí cuando hice mi primera media maratón de Gijón y, bueno, estaba muy bien, la acabé guay y tal, sufriendo, pero la acabé guay. ¿Qué pasaba? Que yo no sabía que iba a ser mi única media maratón, ¿vale? Así que celebrad mucho lo que os pase, porque nunca sabéis si estáis en la cima de vuestra carrera. Así que, venga, vamos a por ello. Hacía falta una charla del proceso iterativo incremental y, pues claro, es que yo cuando me pongo a buscar en Internet, preparando esta charla, y empiezo a buscar recursos tan potentes como la gente de Codiurance, todo lo que está haciendo Eduardo Ferro sobre el proceso iterativo incremental y la parte de Lean Software, José Manuel Beas, que también hizo un post muy chulo, y entonces escribí un tuit, ¿no? Y digo yo, jolín, pues realmente hace falta esto, porque es que hay muchísimo curro, ¿no? Entonces un compañero me dijo, ¿conoces la historia del elefante y los hombres ciegos? Y digo yo, pues no. Dice, pues la historia de los elefantes y los hombres ciegos es que a un poblado del centro de un continente muy perdido, llegó un animal total, casi mitológico. Entonces unos amigos que eran ciegos dijeron, pues vamos a ir a verlo. Les indicaron más o menos dónde era y según dijeron, mira, tirad por ahí y lo chocáis. Entonces el grupo de amigos llega hasta el elefante y entonces, claro, uno llega por la trompa y dice, jolín, pues esto se parece como una serpiente grande. Otro choca contra una pata y dice, bueno, pues este animal se parece como un árbol. Otro lo coge por la cola y dice, bueno, pues sí, se parece como una cuerda. Otro por la oreja y dice, pues sí, esto es un abanico. Luego se juntan para compartir y, claro, enseguida se pusieron a discutir. Dice, bueno, no tienes ni idea. O sea, pero tú ¿qué dices? ¿Que viste qué? O sea, es que vamos, es que ciego, además de ciego. ¿Y qué pasaba? Que todos tenían razón y a la vez nadie tenía razón. ¿Por qué? Porque es a través de las historias conjuntas de todo el mundo con lo que se consigue tener una mejor comprensión del entorno, del contexto, del problema, del mundo real. Entonces, por eso me animaron a contar mi experiencia, porque esa experiencia es la que os puede aportar un poco mi punto de vista y dar otra imagen adicional de la historia. Pues para eso vamos a hacer un viaje. Un pequeño viaje que vamos a salir de nuestra aldea y vamos a ir viendo a ver por dónde nos lleva el mundo y a ver qué monstruos encontramos ahí en este viaje hasta encontrar el monstruo final. Y como buena historia tiene un prólogo. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pues el primer monstruo que según salimos de la aldea que nos encontramos es con el monstruo de la producción inexistente. Y como buen aventurero, ¿qué llevamos en la mochila? Acabamos de salir de la aldea. Entonces, ¿este aventurero cómo es? Pues es un estudiante, acaba de terminar la ingeniería, finales del año 2000, y básicamente los conocimientos que tenía era de la universidad, ¿no? Básicamente es recoger requisitos, hacerlo, entregarlo y decir si está bien o está mal. Es decir, con eso se atreve nuestro pequeño aventurero, que como podéis imaginar soy yo, a aceptar el encargo de hacer el gestor de pedidos de un laboratorio fotográfico, ¿no? De aquellos que hacían copias en papel, ¿no? de los encargos de los rollitos de los rollos de película. Bueno, pues estuvimos haciendo ese gestor de pedidos que cogía tanto los del cliente como luego la parte de producción, la parte de emitir facturas, etc. Estuvimos un año entero haciéndolo, ¿vale? La persona que me pedía cosas pues me decía, bueno, pues tira por aquí, tira por allá. ¿Y qué pasa? Que eso nunca llegó a producción. ¿Por qué nunca llegó a producción? Porque no estaba pensado cómo se iba a llevar a producción, ¿vale?
O sea, daos cuenta que, claro, pensaban llevarlo a producción pues un poco como en esta escena de la película de Indiana Jones. ¿Recordáis la película de Indiana Jones? Coge ahí, coge el saco de arena, coge el saco de arena, mira el icono, saca un poco de arena, dice, en principio empieza a sacar un poco, luego dice, bueno, lo tiro todo, luego vuelve a cerrar y dice él, y ahora ya está. O sea, eso es lo que el plan de puesta en producción iba a ser ese. Un momento dado, decir que esto creo que ya está. Entonces, sustituir uno, quitar uno, poner otro y a funcionar. Pues es que no lo sé, ni siquiera ni pasó. O sea, realmente ese proyecto murió de inanición. Y os tengo que confesar que yo en aquella época me sentí muy culpable, porque yo dije, jolín, tenía que haber empujado más, tenía que haber hecho más porque pasas a producción. Y claro, luego te das cuenta de que esas cosas son, eso tiene que estar pensado desde el inicio. Entonces, pasan los años y con aquella experiencia conozco Agile, ¿no? Y conocemos por fin el proceso iterativo incremental. Esto ya estamos en el año 2010, ¿vale? En el año 2010, en la CAS de 2010, yo lo considero como mi bautismo con Agile. Sí que conocíamos de antes, sí que habíamos trabajado un poco en la empresa y leído cosas y tal, pero no fue hasta que vine a la CAS de 2010, a la primera CAS, que conocí realmente lo que significaba y conocí a la comunidad. Que yo, por cierto, tengo que decir que he venido a todas las CAS. O sea, yo tengo ahí el check en todas. Lo cual estoy muy orgulloso. Y seguiré viniendo, porque aquí, en paréntesis, soy desarrollador, pero creo que el desarrollo tiene que estar presente en esta CAS. Por eso estoy aquí y por eso apostaré siempre para que estemos aquí los desarrolladores. Entonces, gracias. Enric Niever da la keynote, ¿no? Y la keynote de aquella charla, ¿no? Porque, ¿de qué conocíamos a Henrik Niever de aquella época? Pues del Scrum and XP desde las trincheras, que era, digamos, la guía de implementación que usaba casi todo el mundo para poder implementar la guía de Scrum de 15 páginas. Claro, ¿sabes? O sea, 15 páginas, pero luego, ¿en qué consistía? Entonces te ayudaba con esto, ¿no? Entonces de aquello se conocía. Pues Henrik Niever, yo me siento orgulloso de que fuese en aquella keynote donde yo vi por primera vez la metáfora del misil teledirigido. El misil teledirigido consiste en que los proyectos tradicionales son como una bola de cañón. Tú piensas muy fuerte, incluso meses pensando muy fuerte, tú dices, ¿cuánto vas a tardar? 12 meses, perfecto, pumba. Pues venga, arrancamos. ¿Qué pasa? Pasan cualquier cosa, pasa una nube y de repente, donde estaba la diana, está en otro lado y pierdes el tiro, ¿no? Con todo el retrabajo que implica. Los proyectos Agile lo que buscan es que gracias al feedback de las clientas y los clientes, consigas redirigir tu misil hasta llegar a la diana, ¿no? Iteración, iteración. Ese es el concepto de Agile. El concepto de Agile es el feedback y ir descubriendo, como dice ahí, ir descubriendo lo que quieres. Ay, perdón, le di al botón que no era. Vale, muy rápidamente, cuando hablamos en aquella época, cuando hablamos de Agile, hablamos de Scrum, ¿no? Donde Scrum son en el Sprint Review, donde tienes ese feedback, donde tu backlog lo puedes desmontar de arriba abajo y de cara a que empiece el siguiente sprint con una cosa totalmente nueva y diferente. O sea, no condiciona un sprint a otro, lo cual es una cosa como muy novedosa. Entonces, quiero explicaros el desarrollo iterativo incremental y aquí quiero dar las gracias a José Manuel Beas porque lo saqué de tu post porque está realmente bien. En el que el desarrollo iterativo incremental consiste, primero, ¿qué es incremental? Incremental significa que tú vas entregando el proyecto por trozos, pero cada trozo que entregas está terminado. Está terminado. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que desde muy pronto ya tienes algo con lo que trabajar, ¿no? Si es una aplicación empresarial, pues te digo, te voy a hacer primero el programa de facturación, perfecto, ya lo podemos usar. Y el resto, entonces solo puedes usar el programa de facturación, te falta todo lo demás, pero por lo menos tienes algo que hacer. ¿Cuál es el problema? Que cuando se lo entregas al cliente, es muy posible que ese feedback lo tengas que incorporar en el producto terminado, con el riesgo de retrabajo y
desperdicio que implica. En el proceso iterativo, en cambio, lo que se intenta se hace como una propuesta, puede ser tanto como con herramientas de prototipado, como con herramientas más ligeras, en las que dice, ¿este es lo que quieres? Sí, es lo que quieres. Y poco a poco se va haciendo el producto hasta que llega al final. La ventaja, pues, que tienes feedback muy pronto, pero sí que es cierto que nunca acabas de tener el producto realmente para poder usarlo 100%. Entonces, el producto iterativo incremental, que por cierto, esta metáfora es de Jeff Patton, es un poco una mezcla de ambas, ¿no? Es en que hay una parte en la que estás desarrollando, pero el resto del sistema tienes opciones que lo sustituyen de alguna manera. Es como, por ejemplo, tú haces un sistema de reserva de compra de un e-commerce y no tienes, por ejemplo, todavía implementada la parte de pago, ¿no? Por ejemplo, de pago con tarjeta, y entonces lo que le dices es, manda un Bizum al número tal y cuando lo comprobemos que está OK, te lo mandamos. O sea, es decir, sustituyes todo lo que significa integrar un medio de pago con un mensaje en la pantalla. Bastante más barato y por lo menos para validar la idea te sirve. Pues es un poco el funcionamiento. También si no conocéis, la metáfora del coche también simboliza muy bien el proceso iterativo incremental. Porque lo que se trata aquí no es de tener producto, ¿no? No de tener entregables. Aquí lo que se trata es de resolver problemas. Entonces, si desde el primer momento al cliente le resolvemos un problema de movilidad, que puede ser dándole un patinete o bien dándole un ticket de bus, entonces ya algo le resolvemos. No es el coche, que es lo que pidió el cliente, pero por lo menos algo puede hacer. Por lo tanto, las claves, si nos quedamos un poco con lo que se busca aquí, es tanto el feedback como el valor. Vale, entonces vamos a ir viajando, porque ya aquí el tiempo apremia, y vamos a ir viajando un poco por el resto con esas nuevas herramientas, nuestro héroe va a ir encontrándose el resto de los monstruos. Lo primero que encuentra es algo que en mi experiencia trabajando en Kaleidos es que Pablo Ruiz, en una cita que considero apócrifa, porque es una cita que está solo en mi cabeza, es decir, Agile es el mejor vendedor de segundas fases de proyectos que he conocido nunca. ¿Por qué? Porque con lo que teníamos en la mochila en ese momento, que ya hemos hablado, ¿no? El sprints, el feedback, había un par de herramientas muy poderosas, que son las últimas dos que veis ahí, que es el Money for Nothing y el Change for Free y los contratos ágiles. ¿Qué es esto? Y bienvenidos otra vez a la máquina del tiempo. 2011, Xavier Badalejo en su sesión de contratos ágiles. ¿Cómo se hace un contrato ágil? ¿Cómo se pasa de un contrato en el que dice vas a tener esto, un funcional así de tocho, en X meses por este X dinero, a tener contratos ágiles que permitan lo anterior, en lo que no garantizas el entregable, pero puedes garantizar el valor? Bueno, pues eso en Kaleidos se consiguió. Se consiguió con las cláusulas de decir, si en algún momento dado el valor que se considera es suficiente, ambas partes concederán que el proyecto está terminado. Y eso es una cláusula que se ponía en todos los contratos y funcionaba. ¿Por qué? Porque el cliente veía el valor. O sea, era un valor que se veía continuamente. Bueno, un poco como anécdota, el que veis ahí arriba a la derecha es Israel Alcázar, de hace 15 años. Entonces, un poco por ir dándoos algunas herramientas que usábamos en aquella época, teníamos tanto las herramientas de priorización que se usaban, que en las sesiones que teníamos con las compañeras de usabilidad, eran tanto el método Moscow, que lo que haces es por bandas, diciendo aquello que es imprescindible, lo que debería estar, lo que podría estar, lo que molaría, ¿no? Lo divides así en vertical, y otras, la de matriz impacto-esfuerzo, donde vas colocando las funcionalidades en una matriz de dos ejes, ¿no? Intentando siempre, empezando por aquello que tiene mayor impacto con menor esfuerzo. Vale, entonces vamos viajando, o sea, después de, digamos, que esta experiencia muy exitosa,
el viaje continúa, ¿no? Entonces, el viaje continúa en el monstruo de la visión compleja, ¿no? ¿Qué teníamos? Ese monstruo que tenía, que ahora veremos en qué consistía, pero ¿en qué herramientas tenía el euro en aquel momento? Pues acabamos de empezar en Codesai, y Codesai, yo cuando entré, de lo que más me llamó la atención era el concepto pragmático del desarrollo. O sea, hacer lo imprescindible para que funcione lo que se desea y la puesta en producción. O sea, conceptos como el KISS y YANI, que sería el KISS es keep it simple, y el YANI, que es no lo vas a necesitar, ¿vale? O sea, haz el código lo más simple posible y haz el código el mínimo imprescindible. Ambos conceptos que vienen del TDD. ¿Por qué? Porque en el flujo de rojo, verde, refactor, el rojo es el test en rojo, ¿no? El test la funcionalidad que aún no tienes hecha. Pues el verde tienes que hacer que ese test pase con el mínimo código imprescindible. ¿Vale? Entonces el TDD es una fuente muy fuerte a nivel conceptual, ¿no? Para ir a los proyectos, porque, digamos, utilizas los baby steps para ir ejemplo a ejemplo y utilizas el concepto verde para hacer el mínimo código posible. ¿En qué consistía este monstruo de los contratos? En un gran retail, pues retail de estos que tienen supermercados, hipermercados, de estos grandes que están en las afueras en los polígonos, enormes y tal, y tenían un portal que querían renovar de contratos. Bueno, pues los contratos pues es un producto bastante serio, ¿no? Porque tiene un tema legal, un tema de fechas, de datos personales y tal. Entonces, conseguimos poner en producción de manera iterativa e incremental estos proyectos, este proyecto, gracias a que conseguimos, con la responsable de recursos humanos, organizar los contratos de menos complejo a más complejo. Empezando por por ejemplo, el contrato indefinido. El contrato indefinido es el más sencillo, porque no tiene fecha fin y esa jornada completa. ¿Entiendes? Y luego a partir de ahí, pues entonces iban las limitaciones. Pues si era primero el de jornada parcial, luego el de contrato, el contrato con fecha fin, después, y por último, por ejemplo, el contrato de prácticas, que era el de los más difíciles de implementar. Entonces, pues eso se consiguió. Se consiguió que el personal de tienda, que al final no se trata de que lo use el Departamento de Recursos Humanos, que es algo que estaba cerca de nosotros, sino el personal de tienda entendiese que este producto se iba a ir desplegando de esa manera, que los contratos indefinidos podían empezar a usar la herramienta, pero para el resto tenían que usar los otros. O sea, que realmente ahí, y esto fue un éxito, ¿no? Como digo ahí, los aprendizajes que se pudieron hacer y involucrar a todos los roles, o sea, incluso al personal de tienda. O sea, ¿qué les costaba a ellos en mantener los dos sistemas a la vez? Nada, para que os llevéis un poco de lo que tenemos ahí, en esas historias, tanto la historia del usuario, el concepto de slicing vertical, ¿no? Que ahora veremos, el User Story Mapping, bueno, Event Storming y TDD. Bueno, vamos a entrar muy brevemente en un par de estas prácticas. Me gustaría beber más rápido, pero es que yo creo que si no me voy a ahogar. A ver, el vertical slicing. Yo quiero que os llevéis esta metáfora porque os puede servir muchas veces. Cuando hagáis una funcionalidad o partáis una funcionalidad, tenéis que pensar siempre de principio a fin. Es decir, y de principio a fin es todas las capas de la arquitectura, desde la base de datos, el back, el front, todo, 100%. O sea, esas funcionalidades tienen que ser siempre como cortáis una tarta, ¿no? Como cuando veis esta tarta. Cada funcionalidad tiene que tener todos los trozos. O sea, hacer tareas del estilo base de datos, el front, el no sé qué, vale, está muy bien, pero es que eso no lo puedes poner en producción, eso no es terminado. Que sobre eso luego lo veremos. Otro que también quiero que yo espero que conozcáis, pero que en aquella época era muy
muy relevante era el User Story Mapping. Es cuando tú trabajas ese end-to-end de las historias, de las funcionalidades que quieres hacer, de tal manera que tú pones en la parte de arriba todos los elementos del sistema y después, digamos, como si fuera, que esa parte sería como la columna vertebral y del medio de cada una de esas vértebras saldrían las costillas, ¿no? En la que, digamos, serían las tareas respecto a esa fase del flujo, ¿no? Si mapeásemos, como decía José antes, la cadena de valor, pues entonces veríamos cada una de esas partes, ahí estarían. Si nosotros en esas columnas las priorizamos y empezásemos por la parte de arriba, lo que tendríamos ahora mismo sería lo que se conoce como un walking skeleton, sería un esqueleto que camina, es decir, porque es con lo mínimo imprescindible, camina. ¿Vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo al trabajo de Jeff Patton. ¿Vale? Entonces, con esto, bueno, con estas herramientas lo podemos petar, ¿no? Bueno, pues no pudo ser, porque en un proyecto de un portal de nóminas, en los que se ven muy influenciados con los cambios legales, cada poco llegaba un cambio legal urgente. Entonces, el concepto de lo quiero todo y lo quiero para ayer era como la norma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, bueno, tiramos de la mochila, del User Story Mapping, os enseño este concepto de Spider, donde puedes dividir las funcionalidades por diferentes criterios. Por ejemplo, si tienen diferentes caminos para hacer lo mismo, si tienen interfaces, pues empieza primero por el desktop, ya dejarás el mobile. Primero, pues igual no puedes coger todo el conjunto de datos de la población, pues cojo solo la gente de Madrid, por ejemplo. O sea, hay herramientas para poder dividir las historias en cachos más pequeños, ¿no? Que es el concepto de Spider. Bueno, pues no fue suficiente. Aquí nos ganó el monstruo. Y cuando digo que nos ganó el monstruo, quiere decir que no solo es que hubiera que hacerlo de la manera tradicional, si es que se quemó el equipo, se salieron de Scrum, dejaron de hacerlo en Scrum, tiraron de tradicional, y al hacerlo de manera tradicional, pues el equipo, digamos, dijo, bueno, pues empiezo por todo, hicieron primero toda la base de datos, o sea, fueron de abajo arriba, ¿no? De tal manera que hubo un concepto muy desde lo técnico, ¿no? O sea, y entonces, una palabra que usamos que era un secuestro desde lo técnico, ¿no? No conseguíamos, o sea, había como una retroalimentación que no podíamos salir desde de ahí, ¿no? En el que, claro, los técnicos iban como con prisa y a la vez pues había que tenerlo, entonces, claro, no había opción para meter aquello. Pero lo que pasa es que sí que había una opción. Y claro, y como dicen, cuando están mal dadas, pues al final se te ocurre algo. Y es que descubrieron que había ciertos procesos del mundo de las nóminas que es de hacer inmediatamente y hay otros procesos que realmente no se hacen ahora, se hacen a final de mes o trimestralmente, etc. Pues esa, por ejemplo, fue la manera que encontraron de poder dividir aquel cambio legal. ¿Vale? Bueno, nada, como herramientas nos llevamos el tema de saber cómo reforzar esos conocimientos para unos stakeholders que realmente lo que realmente sí necesitaban era ese trabajo, ¿no? Vale, vamos un poco justillos de tiempo, entonces tengo aquí, vamos a pasar este par de monstruos así rápido, ¿vale? Pero quiero deciros, a estos los vencimos, ¿vale? A estos los vencimos porque es un portal de anuncios y un retail de ropa muy grande, que a estos los vencimos, porque solo por poner un ejemplo, por ejemplo, pongo el de retail de la ropa, ¿vale? Hicieron una ficha, retail de la ropa, me refiero de eso que tú, pues un tipo producto Zalando, ¿no? Que tú entras, ves la ficha del producto y tal, y entonces, para hacer la nueva ficha, lo que hicieron fue dividir los países del mundo en el que están presentes por funcionalidades. Es decir, hay países del mundo los que se venden y los que no se venden. Hay países del mundo que tienen, legalmente tienes que poner una serie de descripciones y otros que no. Hay países del mundo que tienes que
que poner el porcentaje de descuento en grande al lado y el dinero que te ahorras, y hay otros que no, etc. Hay una serie de funcionalidades que si tú vas quitando, entonces consigues tener ese walking skeleton del que hablábamos antes y consigues tener ese conjunto de países donde poder poner en producción y probar de verdad un producto final. ¿Vale? Eso es un éxito para mí, es espectacular. Y eso parte desde el concepto de producto. Vale, pero hay más monstruos dentro de la cueva, ¿vale? Y ese es el problema, porque hasta ahora nos hemos quedado muy desde la parte más de producto, pero dentro, en el proceso, es donde está realmente el problema. Uno ahí que os quiero enseñar así también es el tema del sprint cero, ¿vale? Yo me acuerdo en muchas conversaciones, dice, bueno, pero mientras el cliente, vale, sí, lo hacemos iterativo y incremental, pero mientras empezamos a funcionar, ¿qué hacemos? Entonces yo me acuerdo, esto estando en Kaleidos, que digo, bueno, pues ya que estamos, pues hacemos toda la parte de la base de datos, toda la parte del framework vamos a usar Spring o Spring Boot, vamos a usar, bueno, y ya que estamos, como tenemos tiempo, vamos a hacer el login, ¿no? Porque, joder, cualquier portal necesita un login. Bueno, pues digamos que en el Sprint 0 ya partías con un montón de código que es que ni siquiera sabías si lo ibas a usar. Pero claro, ¿qué es que te ibas a quedar parado? Bueno, pues las herramientas ahí tienen que ser siempre las que hablamos antes, ¿no? O sea, manténlo muy simple y no uses cosas que no vayas a necesitar. Vale, hay otro escenario que nos encontramos también muchas veces, que es el tema de la resistencia que tienen los equipos de QA, que son QAs manuales, a hacer pruebas, sobre todo cuando son muy iterativas. O sea, porque un equipo que tiene una empresa que tiene unas restricciones de QA muy grandes, en el sentido de calidad y tal, cuando tú les dices, no, mira, vamos a hacerlo muy pequeño. El formulario este que te digo lo vamos a hacer lo vamos a dividir con 5 iteraciones. Primero los campos muy sencillos, luego el campo que incluye la fecha para controlar si es mayor de edad o no, luego el campo que no sé qué, y dice, bueno, pues nos ha pasado de que el equipo de QA dice, bueno, o sea, que lo voy a probar 5 veces en 5 iteraciones diferentes. O sea, para eso no tiene sentido. Lo hacemos una y listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ha pasado. Entonces, aquí la opción es el uso de test automáticos. Deberían ser algo que ayudase a estas pruebas manuales. Vale. Pero os quiero enseñar ya el monstruo, el Big Boss. El Big Boss es el que este sí que fue el más duro que me he encontrado hasta la fecha y yo creo que fue el motivo de que os quisiese traer esta charla. El monstruo del cuello de botella, ¿vale? Me entré en un equipo que desde el primer minuto me trasladaron. Este equipo termina muy poco software por iteración, por sprint. Claro, cuando te vas a mirar, resulta que una de las políticas que tenía el cliente, por un tema de calidad, es que obligaba a que las ramas, antes de integrarse en la rama principal, bueno, estáis familiarizados con el tema de ramas y mergeos y Git y demás, pues antes de meterlas en la rama principal, había que subirla a una máquina de preproducción, probarla en entorno de preproducción y darle el OK, ¿no? Y probarla ahí, ¿vale? Para que no hubiese dudas de que aquel código funcionaba. Vale, ¿qué problema? Que solo había 2 máquinas de preproducción. Entonces, el escenario que veíamos cada final de sprint era este. ¿Se ven las columnas bien? ¿No? Se ven las bien. ¿Dónde está el cuello de botella? En el QA in progress. ¿Por qué? Porque solo pueden probar 2 por cada vez. Solo pueden probar 2. Entonces, a QA se le almacenaba muchísimo el curro. ¿Vale? ¿Por qué se le almacenaba? Porque no daba más. Y, en cambio, los desarrolladores, que eran 2 QAs y eran 8 personas del equipo de desarrollo, bueno, terminaban que no veas. Claro, y utilizando el sprint, terminaban cercano a la fecha de fin de sprint. Con lo cual, el equipo de QA era imposible que les diese tiempo a hacerlo. Después, como el equipo de QA
no daba abasto, pues entonces la gente de back decía, bueno, pues empezamos con lo siguiente, ¿no? O sea, es decir, que al final era un círculo vicioso que lo único que conseguía era que se fuese incrementando, ¿no? O sea, porque claro, una vez que acaba el sprint, todo este curro pasaba a la siguiente iteración. ¿Vale? Entonces es un poco aquí los problemas que estaba contando, ¿no? Claro, tampoco había test automáticos. Claro, en este concepto de no hay tiempo, de no entregamos poco, ¿cómo metes test automáticos, ¿no? Entonces, claro, y como el proceso de probar era tan largo, entonces se aprovechaba a meter mucho código, con lo cual los feature branch eran enormes. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? Digamos, en el siguiente sprint, como os digo, era un círculo vicioso. El equipo de desarrollo seguía trabajando, el equipo y claro, una vez que seguía trabajando, el equipo de QA, una vez que probaba la funcionalidad que tocase, muchas veces se lo devolvía al equipo. Y un trabajo que posiblemente fuese de hace semanas. O sea, con lo que implica de acordarte de lo que estabas haciendo, de lo que estabas... bueno, era terrorífico, ¿no? Y bueno, y no digamos, claro, ponte a mergear una rama de hace semanas. O sea, era un drama. Bueno, y no hablemos del drama de base de datos, que eso también es otro particular, porque si meter la nueva iteración. Y claro, y como el equipo seguía trabajando, pues entonces muchas veces trabajaban sobre ramas que estaban en desarrollo, que estaban sin aprobar, para poder ir haciendo lo siguiente, ¿no? Basado en lo anterior. Bueno, fue un auténtico problema. Pero incluso es que era aún peor. Claro, como no llegaban a tiempo, entonces lo que empezaron a hacer a métricas más imaginativas en los que el valor entregado solo se medía hasta que terminase desarrollo. ¿Vale? Solo se medía eso, ¿vale? Porque lo de otro no contaba, claro. O sea, yo creo que nunca se terminaba algo que empezase en el mismo sprint y se terminase, era imposible. Y otro drama también era que el equipo no quería hacer de QA. Y no solo es que no quería hacer de QA, es que muchos de los equipos, muchos miembros del equipo decían, no, bueno, mi trabajo está terminado. Eso lo he oído muchas veces. No, mi trabajo está terminado. Y claro, y si es un problema de la organización, bueno, pues que la organización lo haga, ¿no? Esto es muy problemático. Mira, voy a enseñaros, es una pena, me estoy quedando sin tiempo, pero quería enseñaros un poco qué herramientas nos hicieron ser muy conscientes de lo que estaba pasando aquí. La teoría de las restricciones te enseña que algo que está saturado en un cuello de botella, si resulta que como las bolas de los procesos las fases más bien que estaban antes están como con menos carga, si tú les quieres meter, bueno, que trabajen, oye, que aquí la gente está muy parada, entonces el cuello de botella va aún peor. Y no es que vaya aún peor, que con el retrabajo que vimos antes es aún peor todavía. O sea, que en teoría de restricciones todo se supedita al cuello de botella. Tienes que bajar el flujo, la entrada, hasta que llegues, hasta que lo que soporte tu cuello de botella. Y en ese momento trabajar para optimizar esa restricción, ¿vale? Esto Lean lo explica muy bien, que es cómo resolver la paradoja que nos encontramos, que es entre la eficiencia o la eficiencia del recurso respecto a la eficiencia de flujo. En la eficiencia lo que hay que ver es el flujo completo. Y posiblemente para que el flujo completo vaya bien, tenemos que hacer que algunas de las fases vayan por debajo de su rendimiento 100%. Por eso se conoce como resolviendo esa paradoja. Que posiblemente la paradoja es esa. La paradoja es que para que el sistema vaya mejor, algunas tienen que trabajar menos. Y la ley de Liddell, que lo explica muy bien de esta manera, ¿no? Dice, el tiempo que se tarda en hacer el ciclo completo, que es el lead time, es la multiplicación o directamente proporcional de las unidades que están en el flujo, el WIP, del tiempo de ciclo. Vale, es decir, que para mejorar lo que acabamos de ver antes, o bien trabajamos sobre el número de unidades que están en el sistema, es decir,
metiendo menos presión, o bien bajamos el tiempo de ciclo. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con esto de aquí que pongo aquí, que son con pasos pequeños, con branches muy cortas, incluso trunk-based development, integración continua. Es decir, que la parte de la entrada en el sistema, en el código, mergear el código a producción, sea lo más leve posible. Olvídate de eso, de las features grandes, olvídate de esos procesos de mergeo, como muchos test automáticos para que ese código entre lo antes en producción. ¿Y cómo se hace que esa producción vaya a producción de manera segura? Con los feature toggle y los feature toggle hacen que ese código esté desactivado hasta que esté en producción, ¿vale? Entonces, bueno, nada, aquí me queda muy poco. Entonces, nada, un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Un recuerdo a las Real Options de Chris Math en la CAS de 2016, en la que dice que siempre pospon decisiones, porque las opciones que tienes hoy son tan válidas que no quieres perderlas. Y por último, las prácticas que también acabamos de ver, ¿no? Y yo me quedaría con Lean. ¿Por qué? Porque en 2024 el Agile está muerto. Es una frase que se está diciendo mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que replantear muchas de las prácticas como recetas que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces hay que ir a las bases, ¿vale? Y una de las bases que tiene más fuerza ahora mismo, y creo que se entiende muy bien, es Lean, ¿vale? Por eso os lo recomiendo que lo miréis, ¿no? Maximiza el valor entregado mientras minimizas el desperdicio, el waste, ¿vale? En ese trabajo, últimamente, tanto mi compañero Fran de Codesai, en el AOS de Tenerife de este año, hizo una charla sobre los 7 desperdicios de waste, muy interesante, y el trabajo que hace Eduardo Ferro, está publicando continuamente, una vez a la semana, algo así, sobre Lean Software Development. Os lo recomiendo de verdad encarecidamente. Vale, pero más me preocupa son, también con eso termino, los antipatrones. Los hemos visto, pero me preocupan más estos, los culturales. No quiero. Estos me preocupan mucho y no sé cómo resolverlos. O sí sé cómo resolverlos. Os voy a decir, esta slide la puse ahora. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿cómo resuelvo yo esto? Pues el éxito que estamos teniendo en cambiar la manera de pensar de cómo se desarrolla el software actualmente es desde una apuesta muy fuerte desde la dirección en la que, ¿os acordáis en el flujo que vimos antes, esas pelotas verdes que estaban a media capacidad? Para que el equipo no diga, oye, ¿y yo qué hago? Oye, ¿y yo qué hago? Bueno, pues todo ese tiempo libre, ¿sabéis con quién se llena? Se llena con enseñar buenas prácticas de desarrollo, con TDD, se enseña enseñando cómo se desarrolla con Feature Toggle, cómo se integra, cómo hacer que un flujo de puesta en producción sea seguro. Y todo eso se hace enseñando al equipo, pero no es gratis. No es gratis, ¿por qué? Porque el equipo, por mucho que yo lo he intentado, siendo yo solo, hacer talleres, no sé qué, ponerme en pairing, no es suficiente. Hay que hacer una apuesta clara desde cogiendo coaching técnicos o gente que lo tenga muy interiorizado para que consigan tener masa crítica dentro del equipo, masa crítica que puede llevar estas prácticas a buen término. Si no, en mi experiencia es imposible. Pues nada más, con esto os digo una pregunta final. De todo lo que hemos visto, ¿quién creéis que tiene mayor responsabilidad en el proceso iterativo incremental? ¿Las personas de producto o las personas del equipo de desarrollo? Y ahora esa pregunta es para vosotros. No, bueno, creo que ya me he quedado sin preguntas, pero os lo dejo para la charla del café y os dejo una frase para que pongáis en vuestras tazas de desayuno, ¿vale? Venga, pues el feedback ya sabéis dónde está en la aplicación y venga, muchas gracias. Muchas gracias, Toño, por compartir tu conocimiento en CAS. Sí, bueno, no teníamos tiempo para pregunta ahora, pero creo que pueden hablar contigo en el café y en los breaks que nosotros tenemos. Gracias a todos. Bueno, gracias. Y quiero deciros que he estado muy tranquilo y muy bien, así que os lo agradezco, de verdad, ¿eh? Gracias. Gracias.